7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el analista económico Pablo Dávalos, economista, catedrático universitario que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de entrar a analizar este proyecto de ley de creación de oportunidades en el tema tributario que estamos esperando a ver si es que el gobierno lo vuelve a enviar, lo cambia, lo modifica, lo envía por separado, en fin, yo quisiera su punto de vista respecto a esta revelación. Bueno, ya ni tan revelación, Alexis lo decía en su comentario, es un tema que se conoce desde muchísimo tiempo antes, aproximadamente en el 2017, que se volvió a topar en la campaña electoral. Recuerdo yo que el otro candidato semifinalista a la presidencia de la República presentó un documento denunciando el hecho. Las autoridades electorales, al mejor estilo de Shakira, se hicieron ciegas, sordas y mudas y no pasó absolutamente nada. Ahora hay nuevamente el debate sobre este tema a raíz de esta investigación denominada los Pandora Papers, que no hace sino revelar cómo millonarios, políticos, artistas, deportistas, en fin, esconden sus fortunas para evitar declarar al fisco, una opacidad que envuelve este tema. ¿Cuál es su punto de vista respecto a que esto salpica ahora ya al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso? No sé si me escucha, economista Dávalos. Se nos congeló, Carlitos, a ver si nos ayuda ahí con la señal. No sé si nos escucha, economista Dávalos. Ahí lo escucho. Perfecto. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé si me escuchó la pregunta. Yo le decía que quería su opinión respecto a esta revelación que hacen la investigación de los Pandora Papers, que salpica a varios políticos, entre ellos al presidente de la República, Guillermo Lasso. Le decía que es un tema que se conoce desde el 2017, que se volvió a topar en la campaña electoral y que las autoridades en su momento electorales no hicieron absolutamente nada, hicieron de los oídos sordos, de los ojos ciegos, y no ha pasado nada. Ahora el tema vuelve al debate por una investigación periodística denominada los Pandora Papers, pero salpica al presidente Lasso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Efectivamente, este fin de semana a nivel planetario hemos amanecido con la noticia de que varios jefes de Estado, varias personalidades están, si no acusadas, en todo caso se ha revelado su estrategia de evasión fiscal, lo cual para un personaje político o un personaje mediático es realmente una acusación preocupante. En el caso de Ecuador, la consecuencia más inmediata es el hecho que el presidente ya no tiene legitimidad moral como para proponer una reforma fiscal sustentada precisamente en el pago de impuestos para aquellos que no habían pagado impuestos según él y que tenía que ver con la clase media, ¿no? Recordemos que el presidente Lasso había presentado una propuesta de ley, ¿no?, que a la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración de la Legislatura le había devuelto por cuanto consideraba que no se habían cumplido con requisitos mínimos a nivel constitucional. El presidente había dicho que iba a dar una batalla democrática para volver a enviar la ley. Esta vez esa batalla democrática se queda sin piso político porque para la población en general no resulta ético que un presidente le diga que le va a cobrar impuestos cuando él, no como persona, como empresario, ha participado en evasión fiscal de acuerdo a esta investigación de los Pandora Papers, ¿no? Entonces la primera consecuencia es el hecho que se queda sin piso su propuesta de reforma fiscal. En el caso que le envíe, con mayor razón aún la Asamblea Nacional le va a negar. Eso significa también que se queda sin piso la negociación que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando negoció con el Fondo Monetario y cuando el Fondo le aprobó la tercera y cuarta revisión, ¿no?, lo que nosotros podemos visualizar es el hecho que muchos de los compromisos asumidos por el presidente y su equipo económico y que tienen que ver con política fiscal y reformas estructurales se quedan en el aire. Entonces no sé qué va a hacer el Fondo Monetario a posteriori de esto, pero le veo muy difícil que la Asamblea continúe el tratamiento y que pueda aprobar esas reformas que están pendientes con el Fondo Monetario. Lo tercero es que conjuntamente con la crisis carcelaria, esta crisis de los Pandora Papers pone fin a la campaña de la posvacunación. Si el presidente quería tener espacio político con la campaña posvacunación y sobre ese espacio político situar las condiciones de su legitimidad, e incluso poder desde ahí
confrontar directamente a la Asamblea Nacional, habida cuenta que no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, esa estrategia se queda sin piso, ya no puede más. La crisis carcelaria fue una crisis muy fuerte, muy potente, pero ahora los Pandora Papers finalmente cierran ese ciclo. El presidente ya no puede utilizar la vacunación como un recurso de legitimidad a futuro, ¿no? El escenario para Lasso es muy complicado y el día de hoy se reúne precisamente con dirigentes indígenas, con la CONAIE, en ese escenario tan, pero tan complicado. Ahora, economista, sí, economista, buenos días, ¿cómo está? Un gusto como buenos siempre días, saludarle. Ya desbloquéeme del Twitter, vean, no sea malo. A mí me interesa siempre leer sus análisis. Verá, esto que ha pasado con Guillermo Lasso, como bien decía hace un momento Licenia, es algo que ya se conocía. Ahora hay una investigación, digamos, mucho más detallada, más documentada, en donde se le incluye a él y a otros 35 mandatarios, ¿no? Pero ya existe en este momento en el Ecuador un lobby súper importante, de esos que tienen, ¿no? La derecha en redes sociales sobre todo, porque además en el cierre de la nota que leía el profe Robalino hace un momento, dábamos cuenta de que también el gobierno está invirtiendo mucha plata pagando tiktokers, influencers, gente en redes sociales para que hable bien de ellos. Entonces probablemente lo que usted dice es cierto, que el oxígeno, la nafta que le daba el hablar de la vacunación al gobierno se le va acabando, pero ahora empiezan los influenciadores a decirle que con su plata, Lasso o quien sea puede hacer lo que le dé la gana, porque es plata bien ganada, bien habida y que puede llevársela a donde quiera. ¿Qué decir ante esos argumentos, economista? Bueno, más allá de lo que puedan decir los influencers pagados por el gobierno y además están pagados justamente para eso, son los márgenes reales de hacer política que tiene el presidente o cualquier político en realidad. En este caso, Guillermo Lasso, ¿qué margen de acción le queda luego de los Pandora Papers? Y resulta que si el presidente Lasso quiere volver a enviar la propuesta de reforma tributaria de la Asamblea Nacional en un contexto donde ha sido acusado a nivel internacional de evasión fiscal, simplemente no tiene margen de maniobra, más allá de lo que digan los influencers, más allá de lo que diga la gran prensa, tiene poquísimo margen de maniobra. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, me imagino, este es un regalo caído del cielo, ¿no? La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es conformar una comisión de investigación, pues. Y en esa comisión de investigación, si finalmente esa comisión revela el proceso de evasión fiscal, tendrá que proseguir de juicio político al presidente de la República y su eventual destitución. ¿Por qué? Porque un presidente no puede estar inmerso, no puede estar sujeto a procesos de evasión fiscal. Cualquier otra persona puede hacer con su dinero lo que quiera, pero no el presidente de la República. El presidente tiene que cumplir con la ley, tiene que ser el referente, tiene que ser el ejemplo, ¿no? En consecuencia, la situación para Lasso se le pone muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no? ¿Por qué la Asamblea tendría que nombrar una comisión especializada? Primero, para sustraer de esa comisión a la comisión de fiscalización. ¿Por qué? Porque la comisión de fiscalización, el presidente de esa comisión de fiscalización es un alfil del poder. Al ser un alfil del poder va a bloquear o va a tratar de postergar cualquier tipo de investigación, va a tratar de minimizar o de banalizar. ¿Usted cree que Fernando Villavicencio no va a investigar absolutamente nada con respecto a este tema? No, totalmente. Es un alfil del poder. Fernando Villavicencio es un alfil del poder, en consecuencia no va a hacer absolutamente nada. Por eso la Asamblea tiene que buscar una nueva comisión de investigación, una comisión ocasional creada para la investigación de este caso, ¿no? Este caso, creo yo, puede llevar al juicio político del presidente de la República, es decir, lo pone a la defensiva en un contexto donde el cual él necesita espacio, él necesita margen de maniobra, ¿no? Y ya ese margen de maniobra, el poco margen de maniobra que tenía, se le acaba de ir. No puede incluso el presidente con esta denuncia de los Pandora Papers, ya no puede incluso pensar en la consulta popular. Es tan grave esto, es tan grave que el margen de maniobra que tenía el presidente se acaba de evaporar, ¿no? Porque ahora tiene que entrar en una estrategia defensiva, decir, primero, o negar, como lo está haciendo, ¿no? O segundo, minimizar, o tercero,
sacar otro evento para, si tú quieres, que se difumine la atención sobre este tema, ¿no? Pero stricto sensu, es muy grave lo que ha pasado para el Ecuador, es muy grave lo que ha pasado para el presidente Lasso. La acusación a nivel mundial es evasión fiscal. Crear instrumentos, fideicomisos o cualquier tipo de estructura para eludir el pago de impuestos. Esto en un presidente no se puede hacer. Si él tenía recursos, pague los impuestos, declárelos aquí en el Ecuador, constituya fideicomisos aquí en el Ecuador, aquí hay una estructura de fideicomisos potente, ¿no? No los lleve fuera del país, justamente por eso, ¿no? Porque él es candidato presidencial, es una persona políticamente expuesta. Entonces, en consecuencia, tiene que, en el caso de él, al menos, todo ser absolutamente transparente, ¿no? Y la comisión tendrá que, si se forma, tendrá que llevar adelante eso, ¿no? Si no se forma esa comisión, queda una sensación de impunidad, queda el capital político del presidente empieza a deteriorarse, ¿no? En un contexto donde el presidente no tiene la fuerza suficiente en la Asamblea Nacional y del otro lado tiene la amenaza de movilización social, pues porque el presidente sigue con la medida neoliberal de incrementar el precio de los combustibles, cuando es una medida que políticamente le quita mucho soporte y en términos de recursos no le da absolutamente nada, ¿no? Entonces es un escenario muy, muy complejo, muy cuesta arriba para el presidente Lasso. Economista Dávalos, para que nuestra audiencia, que nos escuchan en nuestras frecuencias y nos siguen a través de nuestras redes sociales, tengan claro, ¿para qué sirve un paraíso fiscal? Yo digo, me pregunto, y creo que es la pregunta que se hacen todos los ecuatorianos, si uno tiene dinero lícito, lo obtenido de forma honesta, ¿por qué recurrir a este tipo de mecanismos? ¿Qué necesidad existe de recurrir a este tipo de mecanismos fuera del país? Si se supone que queremos gobernar en un país en el que confiamos, porque no confiamos también en dejar nuestros recursos en el Ecuador. ¿Para qué se hace un paraíso fiscal? El informe de este grupo de periodistas dice que los Panama Papers revelan cómo líderes mundiales esconden sus fortunas para no pagar impuestos. Entonces, para que la gente tenga claro para qué sirve un paraíso fiscal, porque de acuerdo a la lógica del gobierno y de los voceros del gobierno, el señor Guillermo Lasso, el presidente de la República, ha cumplido con todo, ha pagado todos sus impuestos, dice que es el que más impuestos ha pagado en el Ecuador, pero entonces, si es así, ¿por qué recurrió a paraísos fiscales? Sí, un paraíso fiscal, un país o una región se declara paraíso fiscal por dos circunstancias. Primero, para ocultar el origen de los fondos y proteger justamente a la persona que hace el depósito con esos fondos que pueden provenir, en este caso, de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, armas, etcétera. Y en el segundo caso es para no pagar impuestos. Entonces, las dos dinámicas confluyen en los paraísos fiscales, ¿no? Y a nivel mundial tienen un tratamiento especial, si tú quieres. El GAFI los investiga, varias sociedades como la nuestra trata de excluirlos de todo lo que signifique la intermediación financiera y demás. Entonces, en este caso no estamos hablando que el presidente no haya pagado impuestos, esa no es la discusión. La discusión es la evasión fiscal. Si él constituyó fideicomisos en el extranjero y todavía tiene algunos fideicomisos, de acuerdo a la información de El Universo, se debe a su estrategia de llevar dinero fuera del país, para invertirlo fuera del país, para evitar pagar los impuestos dentro del país. ¿No? Eso en cualquier persona es grave, más aún en un presidente de la República. Es decir, cuando se tienes dinero y no lo quieres dejar en el país, ¿por qué no lo quieres dejar? Porque no confías en el país, porque crees que algo va a pasar en el país o porque tienes miedo que la autoridad tributaria del país te determine una cantidad impositiva que no quieres pagar. Ahí haces un fideicomiso y envías tu dinero fuera del país. No, como está fuera del país, protegido en otras instancias internacionales, entonces te soslayas las responsabilidades tributarias y no pagas los impuestos, ¿no? Y apareces como una persona que en ese país no tiene los recursos, en consecuencia no te pueden gravar los impuestos. Esto se llama evasión fiscal. Entonces lo que ha demostrado los Pandora Papers es que el presidente sobre todo de Chile y el presidente de Ecuador han soslayado la responsabilidad fiscal por evasión fiscal. Entonces, no se le está acusando de nada, se le está diciendo, mire, usted tiene fideicomisos fuera, ¿por qué llevó esos fideicomisos? ¿Dónde están finalmente esos recursos? ¿En qué fideicomisos están? ¿Y por qué los tiene fuera? Pues
Si usted dice que tienen que traer al Ecuador, se tiene que creer en el Ecuador. Pero una cosa adicional, yo coincido totalmente, de hecho, parte de nuestro editorial el día de hoy fue ese precisamente, economista, las contradicciones del candidato Lasso, del ciudadano Lasso y del presidente Lasso, porque una cosa es lo que dijo el candidato, otra cosa es lo que hacía el ciudadano y otra cosa es la que pretende hacer el presidente Lasso. Todos ellos son una sola persona, ¿no? Pero se la pasa hablando siempre de atraer inversión, pero resulta que él tiene sus recursos invertidos en paraísos fiscales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo si antes ya no se pudo posicionar esto en la opinión pública? ¿Cómo ahora sí se puede hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Además, ¿cuáles son los procedimientos adecuados? Usted señalaba algo muy importante. A la asamblea le cayó esta denuncia del cielo, ¿no? Porque si teníamos una asamblea cuestionada, bueno, ahora resulta que tenemos el combo completo, Licenia y amigos. Presidente y asamblea cuestionados. Aquí no se salva nadie. Entonces, que se cree una comisión especial, porque además la comisión de fiscalización la lidera Villavicencio, que sabemos que es el operador político que tiene el gobierno dentro del Parlamento, pero ¿qué más se puede hacer? La Contraloría, ¿a quién responde Carlos Riofrío, economista Dávalos? ¿Será que Riofrío es capaz de abrir precisamente esos informes, esas declaraciones juramentadas del presidente Lasso, donde hablaba de cuál era su patrimonio? Y una cosa adicional, a mí me parece que hay que decirle al país la verdad. Primero, ¿cuándo es que fueron disueltas esas sociedades offshore? Y las que existen todavía, que dice el presidente Lasso que no tiene vínculo con él, ¿por qué? Es decir, ¿a manos de quiénes pasaron esas sociedades? ¿A manos de uno de sus hijos? ¿De sus nueras? ¿De algún familiar cercano? Porque si es así, entonces estaríamos hablando de un caso de testaferrismo. Efectivamente, ¿no? Porque en este momento, pienso yo, lo más importante es la ruptura discursiva dentro de discurso gubernamental. El presidente habla de la inversión. El presidente apuesta a la inversión extranjera, ha diseñado, y no solo eso, sino ha promulgado varios decretos que tienen que ver muchísimo con inversión. Pero resulta que él, como banquero, como persona con muchos recursos, él tiene recursos fuera y no los invierte en el país. ¿Por qué no los invierte en el país? No los invierte porque no cree en el país, porque considera que por determinadas circunstancias los recursos están mejor afuera que adentro. Es decir, ahí se rompe la unidad discursiva. ¿Cómo creer a una persona que dice una cosa y hace otra cosa? ¿No? Y eso no lo revela ninguna estrategia política, no es un partido de oposición el que revela esta situación. Es una investigación internacional en el cual está un periódico de Guayaquil, además, que siempre ha estado aliado al poder, que es El Universo, ¿no? Entonces no estamos hablando, qué sé yo, de correístas, de la CONAIE, de Pachacuti, no. Es una cuestión mundial, es una cuestión de una investigación de millones de papeles, más de 600 periodistas, donde están los periódicos más importantes del mundo, ¿no? El País, está Le Monde, está Washington Post, etcétera, y que han dado a conocer al planeta entero la situación de sus políticos, que es poco transparente, por no decir nada transparente. Entonces, ¿qué hacer ahí? Efectivamente, quien tiene que actuar ahí, más que Contraloría, es básicamente la Asamblea Nacional, porque en este caso es el presidente de la República y la Asamblea tiene todo el poder para eso. La Asamblea puede formar una comisión y esta comisión puede instruir a Fiscalía, puede instruir a Contraloría para recabar la información disponible, pedirle al presidente la información disponible y realizar la investigación. Y con esa investigación ir al juicio político el presidente de la República. O sea, ese es el camino. Y en ese juicio político el presidente tendrá que demostrar por qué dijo una cosa e hizo otra cosa. Porque dijo que había que abrir las puertas del país a la inversión extranjera, más Ecuador para el mundo, decía él, y más mundo para el Ecuador. ¿Por qué entonces él no constituyó esos instrumentos aquí en el Ecuador? ¿Por qué no trajo esos, esos recursos de su fideicomiso? Porque él, como presidente, tiene que ser una persona absolutamente íntegra, una persona absolutamente transparente, porque tiene que tomar decisiones muy potentes, muy fuertes, ¿no? En consecuencia, la Asamblea, con esta comisión, puede llevar adelante un juicio político al presidente que puede destituir al presidente, más o menos como pasó en Perú con Kuczynski, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en ese sentido, la Asamblea tiene un regalo caído del cielo. No sé cómo vayan a operar los partidos políticos en la Asamblea. Ahora, creo que UNES ya está en esa línea, sí.
Otra cosa, Sí, economista, porque usted tiene, a ver, usted es economista, sabe mucho de números y demás, pero también tiene una buena lectura política. Lo que ha dicho es súper importante y ojalá sea bien entendido, ¿no? Esta es una brillante oportunidad que tiene la Asamblea. Vamos a ver si es que a mí me cuesta, de verdad que me cuesta tenerle fe a esta Asamblea, pero vamos a ver qué hace con este regalo que les cayó del cielo. Pero adicionalmente a esto, economista Dávalos, ¿habría las condiciones como para que el presidente sea sometido a un juicio político, un impeachment, algo parecido a lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, algo parecido a lo que le pasó a Richard Nixon en su momento con el Pedro Watergate en los Estados Unidos, o a Pedro Pablo Kuczynski en el Perú? Algo muy parecido a eso, en estas condiciones. ¿Sabe por qué? Porque al mismo tiempo de que se hablaba de la famosa consulta popular, también se venía hablando del famoso choque de trenes y de la muerte cruzada. Esta podría ser la oportunidad como para que los ecuatorianos tengamos la posibilidad de que se adelanten elecciones y poder salir de esto, ¿no? Una asamblea cuestionada y ahora un presidente también evidentemente cuestionado. Mira, es un escenario diferente. En el escenario anterior, todo lo que tiene que ver con la disolución de la Asamblea o la muerte cruzada era para darle gobernabilidad al presidente. Exactamente. En este caso ya no se trata de la gobernabilidad del presidente. Entonces no tienes por qué mencionar la cuestión de las elecciones anticipadas. Lo que tienes que hacer es el juicio político al presidente. El juicio político al presidente por evasión fiscal. En supuesto que hay el juicio político al presidente y el presidente sea destituido por la Asamblea, quien asume la presidencia es el vicepresidente. En tanto, vicepresidente tendrá que ver cómo lleva adelante su propuesta de gobierno, pero es un escenario diferente. En el otro escenario, en cambio, nos entrábamos a una elección de nuevos asambleístas y si tú quieres, un nuevo binomio presidencial. En este caso es diferente, ¿no? En este caso es al estilo Pedro Pablo Kuczynski, es efectivamente al estilo Dilma Rousseff, por evasión fiscal. Es decir, el presidente no fue honesto con respecto a todos los mecanismos y a todas las regulaciones establecidas, tanto para la candidatura cuanto para la presidencia, ¿no? Y la Asamblea tiene toda la potestad para llevar adelante este juicio político. Eso es lo que debería hacer la Asamblea, es un regalo caído del cielo. Yo pienso que los movimientos políticos, UNES, por ejemplo, podrían estar pensando, y en eso Pachacute podría estar pensando, en eso Izquierda Democrática podría estar pensando en eso, ¿no? Llevar al presidente, no al banquillo, a que el presidente demuestre, decir al presidente, a ver qué pasó con los fideicomisos. Y si se demuestra que lo que dice los Pandora Papers es real, eso implica juicio político, y dentro del juicio político el presidente tendrá que defenderse. Obviamente él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces ahí los políticos tendrán que definir la situación del presidente, ¿no? Pero en juicio político la destitución es un escenario plausible y me imagino inevitable. Economista Dávalos, yo le quería preguntar si es que este proyecto de ley de creación de oportunidades hubiera sido aprobado por la Asamblea Nacional, o si lo vuelven a enviar en las condiciones en la parte tributaria como está redactado. ¿Qué pasa con estas reglas para regularizar los activos en el exterior que se planteaba en este proyecto? Porque además de todo este entramado de offshores, aquí hay un punto bastante importante en la reforma tributaria que merece la gente sea explicado, economista. Sí, efectivamente había una serie de reglas, y sabes que cuando yo leí eso me imaginé la disputa entre los dos grandes pesos pesados de la banca nacional, que son Guillermo Lasso y Fidelegas, ¿no? Cómo Guillermo Lasso trataba de acotarle y cerrarle el margen de acción a Fidelegas, porque parecen casi con destino al Banco del Pichinche este tipo de reglas, ¿no? Pero claro, al no pasar eso, ese juego, si tú quieres, en la dialéctica del poder se queda sin piso, ¿no? Entonces ahí el presidente efectivamente trató de establecer reglas al mayor banco que tiene el país, que es el Banco del Pichincha. No lo dice así, obviamente las leyes no pueden decir eso, pero el banco que mayor número de transacciones hace y que están sujetas a este tipo de regulación es precisamente este banco, ¿no? Pero claro, al no pasar esta ley, todo este andamiaje que habían creado se les cayó, ¿no? Y ahora estamos en un escenario diferente, creo yo, un escenario distinto, en donde el presidente Lasso ya no tiene ningún margen de maniobra para volver a enviar una propuesta como la que envió.
Es decir, el momento en que el CAL le devolvió, se cayó absolutamente todo. Y el momento en el que sale esta denuncia de evasión fiscal, ya no puede. O sea, ya no puede. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, bueno, este señor tiene su dinero fuera del país. O sea, mal o bien lo tiene fuera del país. ¿Y por qué dice, en cambio, ahora que tenemos que pagar impuestos y demás? Porque él sacó el dinero fuera del país justamente para no pagar impuestos, pues. Porque nadie niega que no haya pagado impuestos, eso no está en juego. Niega que tiene instrumentos denominados fideicomisos o de cualquier tipo de instrumento parecido a ese fuera del país. No los tiene aquí. Porque si tuviera fideicomisos aquí en el país no hay problema, pues. No. Que el presidente Lazo diga, no, yo tengo mi dinero y mi dinero lo tiene, qué sé yo, Fideval o cualquier otro tipo de fideicomiso, y están aquí en el Ecuador, están contribuyendo a la reactivación, no pasa nada ahí. Eso más bien es un punto a favor del presidente. Pero cuando sale que tiene recursos fuera del país por evasión fiscal, ahí se le genera un escenario muy, pero muy complicado al presidente Lazo. Yo tengo dos preguntas, se nos va terminando el tiempo. La una tiene que ver con este caso, economista. ¿Cómo queda entonces esa narrativa de que es necesario para atraer inversión, primero eliminar el impuesto a la salida de divisas? Quieren llevarse la plata por millones afuera, ¿no? A los paraísos fiscales, entonces creo que sí es necesario entonces mantener el ISD, sobre todo para sostener la dolarización, por un lado. Y por otro, un presidente golpeado, debilitado evidentemente ante la opinión pública por lo que se ha publicado este fin de semana, ¿en qué condiciones llega y cuál cree usted que pueda ser el resultado del encuentro de hoy con la CONAIE? Mira, si el presidente quiere que el resultado de la CONAIE ahora sea fructífero y empezar a recuperar espacio y empezar a desactivar las bombas que están prendidas, tiene que anunciarle a la CONAIE que se congela el precio de los combustibles y que no va más el incremento, ¿no? Que suspende los decretos que propiciaban el incremento de los combustibles. Con eso el presidente desarma una de las bombas para dedicarse a la otra, que es el probable juicio político en la Asamblea. Eso lo haría un presidente inteligente, un presidente hábil, con un ministro de gobierno hábil, ¿no? Le diría a la CONAIE, bueno, chicos, no hay problema, yo escucho todo lo que ustedes quieren decir, está bien, a partir del día de hoy se congela y ya no va más el incremento de los combustibles, ¿no? Imagínate una jugada de ese estilo. ¿Para qué? Para que el presidente pueda, con toda su concentración, dedicarse a defenderse. Lo otro, igual, tiene que ver con el ISD, como tú bien dices. O sea, no puede alterar el ISD, no puede mover nada de la política tributaria hasta que no pase esto, ¿no? De los Pandora Papers. Tiene que estar en una situación, si tú quieres, muy estratégica y hacer movimientos muy tácticos. En este momento el presidente, su equipo debe indicarle eso. Pero si el presidente no hace eso, si el presidente le recibe, le escucha a la CONAIE y dice que exagera las cifras fiscales, le dice que no tiene dinero, le dice que el combustible se lo lleva al narcotráfico, etcétera, y no da ninguna señal al movimiento indígena, activa una bomba que es la bomba de la movilización social. Y esa bomba se le puede prender en cualquier momento, ¿no? Y no tiene ya capital para atender dos frentes tan delicados, ¿no? El frente social, ¿no? Donde la credibilidad se le está cayendo, se le está desmoronando, sobre todo después de la crisis carcelaria y la situación en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces el margen de maniobra se le reduce mucho. Esperemos que el presidente sea inteligente, que el presidente pueda darle una señal potente a la CONAIE y que no se convierta ese diálogo en una especie de diálogo de sordos, ¿no? Y esperemos que si no sucede eso, la Asamblea Nacional asuma la responsabilidad, ¿no? Que es un regalo caído del cielo realmente lo que la Asamblea Nacional acaba de recibir con los Pandora Papers. Para finalizar, economista Dávalos, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional pues han ratificado este acuerdo. Se espera la entrega de los primeros 800 millones de dólares en estos días, los siguientes 700 para finales del presente año, pero el gobierno, a través del ministro Cueva, anunció un fuerte ajuste al gasto fiscal. Por allí van a ir corrigiendo, dice, los desequilibrios. ¿Qué significa eso del ajuste al gasto fiscal? ¿Cómo lo podemos explicar a la ciudadanía? ¿Qué se nos avecina con un ajuste tan grande como el que dice el ministro Cueva? Sí, es lo que hemos dicho todo este tiempo. Mira, el país tiene recursos. Poco a poco el país se está recuperando. El precio del petróleo se ha recuperado y las actividades económicas están poco a poco volviendo a la normalidad. La gente está pagando impuestos. El Estado empieza a recibir una tributación cada vez más alta con respecto a meses anteriores. Es decir, hay recursos. Pero el gobierno no va a gastar esos recursos. El gobierno va a provocar un ahorro forzoso sobre esos recursos que ha recibido. ¿Por qué?
porque tiene que cumplir con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le ha dicho que tiene que ajustar la economía, tiene que volver a despedir médicos, volver a despedir enfermeras, dejar sin medicamentos a los hospitales, volver a despedir maestros, volver a dejar sin recursos a programas sociales, a jubilados, etcétera, etcétera, porque esa es la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y eso obviamente va a impedir la recuperación económica. ¿Por qué lo hacen eso? Porque obviamente el fondo les ha dado esos recursos porque son partidarios del Estado mínimo, son partidarios del modelo neoliberal de reducción del Estado, al que consideran que el Estado es demasiado grueso, hay demasiada grasa, dicen ellos, y no les va a importar que haya nuevamente 100, 120 muertos en las cárceles, producto justamente de ese estado mínimo, ¿no? Porque han desmantelado todo lo que significaba programas específicos para las personas privadas de libertad. No les va a importar eso porque son neoliberales, pues no, su ideología está antes que el país. Los recursos hay, le van a decir a la gente que no hay recursos, pero recursos hay, el país tiene los recursos para llevar adelante estrategias, para llevar adelante programas de protección social, pero no van a utilizar los recursos, más bien los van a ahorrar y los van a enviar a reservas internacionales para que vía reservas los bancos privados puedan utilizar esos recursos, ¿no? Por eso lo que está pasando en esta coyuntura es tan importante, porque la Asamblea le puede obligar al Estado a decirle, mira, no tienes por qué hacer eso, no tienes por qué ajustar sin cumplir la Constitución, mira lo que acaba de pasar, ¿no? Y es otro frente que el gobierno tiene, es otro incendio que el gobierno tiene, y es el hecho de que el gobierno no envió, el ministro de Finanzas no envió la proforma. Eso es causal de juicio político, porque es incumplimiento de funciones. El país ya no tiene la proforma en este momento, o sea, no tiene. Tenía, incluso podría haber enviado la misma proforma para, con la misma proforma, como no tiene capacidad vinculante el criterio del legislativo, poder tener un horizonte de ingresos, gastos del próximo año, pero no lo hicieron. Eso ya es causal de juicio político. La Asamblea ahí tiene otro problema que resolver. El ministro de Finanzas no cumplió, y al no cumplir es incumplimiento de funciones tipificado por la Constitución de la República y susceptible de juicio político. Es decir, el gobierno de Lasso comete errores todo el tiempo porque no sabe leer la política, no tiene posibilidades de comprender lo que está pasando, ¿no? Algo tan simple como volver a remitir, nos remita usted, señora presidenta, dentro del plazo establecido, la proforma, incluso la misma proforma, la que fue observada, y me ratifico mis criterios iniciales por A, B, C, D, punto. Es un oficio, no tiene que ser otra cosa, un oficio nada más. Ese oficio, que en 10 días tienen que entregarlo, no lo hicieron. Y eso es susceptible de un juicio político, ¿no? Pues no sé si la Asamblea, que es otro regalo caído del cielo, la Asamblea quiere acoger ese regalo, ¿no? Pero ese es el gobierno de Lasso, es un gobierno que no sabe leer su propio momento, no tiene idea de cómo articular, si tú quieres, una estrategia y una táctica frente a un escenario que ellos nunca lo habían pensado en esas características. Muchísimas gracias, economista, siempre por su valioso aporte en este análisis. El economista Pablo Dávalos, analista económico y catedrático universitario que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, economista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Muy amable. 8:07 en Punto Noticias. Una brevísima pausa. Enseguida continuamos.